Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Acostumbramos acá, pero si usted por alguna razón no puede, no se preocupe. Dice la palabra así en Juan capítulo 8, verso 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Oramos. Te damos gracias, Señor, por este día. Especialmente yo te doy gracias por esta maravillosa oportunidad de predicar, de exponer las Escrituras. Tu palabra es buena en todo tiempo, para toda persona, bajo cualquier circunstancia, porque tu palabra, Señor, es la verdad, porque tu palabra es santa, porque tu palabra es vida. Padre, todos los seres humanos, cuando enfrentamos este reto de pararnos enfrente de los hermanos y hermanas para predicar, nos sentimos pequeños, Señor. Y eso es bueno, la verdad, porque es bueno subirnos acá humillados y bajarnos respaldados, Padre, por ti, que subirnos aquí, Señor, engreídos o llenos de orgullo y bajarnos humillados por ti. Así que te pido que me ayudes en este día a hablar tu palabra y a mis hermanos a escucharla con atención, Señor, y ser edificados por ella. En el nombre de Jesús, amén. Siéntense, hermanos. Gloria a Dios. Estamos en el Evangelio de Juan, verso a verso, desde el capítulo 1, verso 1 hasta el final. Primeramente Dios lo vamos a terminar, si el Señor nos lo permite. El día de hoy terminaremos el capítulo 8, hermanos. Este es el tercer sermón del capítulo 8. Nos salieron 3 sermones en el capítulo 8, este es el último. Y en este sermón del día de hoy, hermanos, Jesús sigue hablando con un grupo de personas que se han constituido en sus enemigos acérrimos a lo largo de que el ministerio de Jesús comenzó a ser público, y ellos comenzaron a volverse pues enemigos de él, y hemos aprendido en este capítulo 8 que prácticamente lo que ellos querían era matarlo, querían verlo muerto, querían acabar con él. Y esto saca luz que a pesar de que estas personas tenían una imagen religiosa de piedad, en realidad tenían pensamientos homicidas. Cuando se les veía a estas personas, hermano, por fuera, cualquiera pudiera pensar que eran muy buena gente, muy buena persona, por todas las faramayas que ellos hacían, ¿no? Orando en las esquinas y ensanchando los flecos de su ropa y siempre tratando de adquirir gloria de las personas. Pero en Mateo 23:1, el Señor Jesucristo los llamó a estas personas hijos del infierno. Mateo 23:1. Y es bien tremendo, porque prácticamente lo que Jesús está diciendo es, todo lo que esta gente es solo una fachada. Son hijos del infierno. Es fuerte. Espero, hermanos, que pues a nosotros no nos pase, hermanos, que Dios nos ayude para que no nos pase eso. No sea que demos la impresión de ser muy piadosos y que alguien tenga ese concepto de nosotros, diga, uy, no, yo le conozco. No, esa persona es de lo peorcito en privado, es un hijo del infierno. Que no nos pase eso, hermanos, a nosotros, amén. El día de hoy, nuestro tema se titula La confianza en la falsa religión. La confianza en la falsa religión. Lo que vamos a ver en la primera parte del sermón, lo vamos a dividir en dos, es, en la primera parte vamos a ver cómo Jesús confronta la falsa seguridad de estas personas. Su falsa seguridad consistía en que ellos se creían salvos y se creían prácticamente personas que tenían la aprobación de Dios. ¿Ok? Y eso es lo primero que Jesús hace entonces, confrontar su falsa seguridad. En la última parte del sermón, la parte 2,
lo que vamos a hacer es lo que vamos a ver es la reacción de esta gente una vez que Cristo les hace ver que realmente no son hijos de Dios. Y en pocas palabras les adelanto que la reacción de ellos fue tomar piedras e intentar matarlo ahí en el mismo lugar donde Él les dijo esas cosas. Entonces vamos a ver eso. Primero la confrontación de decirles su seguridad es falsa, realmente ustedes no son salvos. Y luego la reacción de estas personas a la parte final, donde ellos, hermano, entonces en respuesta tratarán de matar al Señor. Hermanos, tengamos mucho cuidado con la falsa seguridad. La falsa seguridad, hermanos, viene de nosotros profesar una religión, de decir, no, yo voy a la iglesia, yo soy cristiano, mis padres son cristianos, yo soy buena gente y por tanto no creo que yo me pierda porque yo soy buena gente, no soy malo, soy buena persona. Tengamos mucho cuidado con esos, hermanos. Hay 3 afirmaciones que ellos hacen y esas 3 afirmaciones Jesús las refuta. La primera es que ellos dicen ser hijos físicos de Abraham, es decir, descendientes, llevar el ADN de Abraham. Usted sabe quién es Abraham. Abraham es el padre el hombre más importante en cuestiones religiosas en el mundo. A Abraham se le considera el padre de las tres religiones más grandes y más importantes del mundo, que son el judaísmo, el cristianismo y el islam. Entonces ellos dicen nosotros somos descendientes de ese hombre, de Abraham. No están diciendo somos descendientes de cualquier persona. La tercera declaración que ellos habían hecho es que no solo eran hijos descendientes de Abraham, la segunda, sino que eran hijos espirituales de Abraham. Es decir, la cantidad de piedad que Abraham tenía, era un hombre piadoso, estaba sobre ellos. Decían, así como Abraham era de bueno, así nosotros somos igual de buenos que él. No solo somos descendientes físicos de él, somos igual de buenos que Abraham. Y la tercera que el Señor refuta es que basado en estas 2, ellos habían llegado a la tercera, que es la conclusión de que eran hijos de Dios. Somos descendientes de Abraham, somos igual de buenos que Abraham, por tanto somos hijos de Dios. Veamos entonces la primera, hermano, verso 37 al 38, la afirmación de ser hijos físicos de Abraham. Capítulo 8, verso 37 al 38. Les dice el Señor Jesús, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Jesús viene y dice, yo reconozco y sé que ustedes son descendientes de Abraham. Es válida la declaración que están diciendo. ¿Están diciendo que son descendientes físicos de Abraham? Es cierto, yo valido esa declaración. Y eso en sí era bueno. En Romanos aprendimos que era bueno ser judío, que tenía sus ventajas, ¿no? El Señor había hecho el pacto con ellos, le había dado la escritura a los que escribieron el Antiguo Testamento y que eran judíos, el pacto, las promesas, los patriarcas, todo eso lo aprendimos en Romanos. Y eso era bueno. El problema es que los religiosos habían entendido que era suficiente para salvación. Y eso no era así, no era suficiente para salvación. La salvación siempre dependía y siempre ha dependido y siempre será de una comunión verdadera con Dios. Es decir, tú realmente leyendo las Escrituras, orando y teniendo una comunión, una relación con Dios y dando frutos dignos de que de verdad eres un hijo de Dios. En los tiempos, hermano, del primer siglo, algunos maestros de Israel habían llegado a enseñar que solamente la obediencia a un mandamiento fundamental era suficiente para satisfacer a Dios. Esto lo podemos comprobar, por ejemplo, cuando vemos la oración del publicano y el fariseo. El fariseo comenzó a alardear acerca de los mandamientos que él guardaba. Él quebrantaba muchos otros, porque dice Jesús les dijo que oprimían a las viudas y oprimían a los huérfanos. Pero él comenzó a alardear de los que él sí cumplía, diezmo, hago esto, hago aquello, ayuno, oro. Pero el problema es que rompía a otros. Y Santiago, capítulo 2, verso 8 al 11, dice que si tú rompes uno, los has roto todos, los has quebrado todos. ¿Por qué? Porque la ley es vista como una especie de ventana de vidrio. ¿Ok? Si tú le haces un pequeño quiebre a la ventana, en cualquier parte de la ventana está rota. Tú dices, no, pero no está completamente rota. No importa, está rota.
Entonces, ¿por qué? Porque Santiago dice que el mismo que dijo no matarás es el mismo que dijo no codiciarás la mujer de tu prójimo. Por tanto, no importa cuál desobedezcas, uno que desobedezcas, ¿a quién estás desobedeciendo? A Dios. Y por tanto eres transgresor de la ley, la maldición viene sobre ti. Y estás destituido de la gloria de Dios. Los descendientes étnicos de Abraham pensaban que con solamente tener esta descendencia étnica era necesario y la circuncisión de su cuerpo. Pero las escrituras dicen que es necesario que esté circuncidado nuestro corazón para poder nosotros ser hijos de Dios. La circuncisión del corazón habla de que nosotros hemos renacido de Dios, que somos nuevas criaturas, que ahora nosotros queremos hacer su voluntad. Les dijo el Señor Jesús, sé que sois hijos de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Abraham anheló la venida del Mesías. Hebreos 11. Todos los héroes que se mencionan ahí dice que anhelaban la venida del Mesías. Y cuando viene el Mesías, estos que se dicen ser descendientes físicos de Abraham, quien anhelaba la venida del Mesías, ahora lo quieren matar. ¿Sí ve la contradicción? No estaban entonces realmente, aunque fueran descendientes físicos, no les servía para nada en cuanto a la piedad. Y Cristo les dice, no solo ustedes procuran matarme, sino que mi palabra no haya cabida en vosotros. Abraham, sin embargo, no era así. Abraham, hermano, cuando se encontró con Melquisedec, ¿se acuerda? Melquisedec es un tipo de Cristo. Abraham no quiso matar a Melquisedec, que es un tipo de Cristo. Abraham honró a Melquisedec. Abraham amaba y obedecía la palabra de Dios, aunque no la tenía en el formato que nosotros la tenemos, pero el Señor le hablaba, él amaba las instrucciones de Dios, la instrucción de Dios. Y estas personas, sin embargo, aborrecían y odiaban la palabra de Cristo. Por último, dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Aquí hay un contraste. Cristo dice, yo hago y hablo lo que he visto cerca del Padre. La conducta de Cristo, sus palabras, sus milagros, daban a entender que su Padre era Dios. Pero la conducta hipócrita, vanagloriosa y legalista de los religiosos, daba a entender que su Padre, el Padre de ellos, no era Dios. ¿Okay? Vamos a ver la segunda afirmación, la de ser hijos espirituales de Abraham. Verso 39 al 41. Pero el 41 no lo vamos a leer completo, solo la primera parte, la parte A. Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y Cristo les sigue hablando a ellos acerca de, ustedes hacen las obras de su padre, y al final va a revelar a quién se está refiriendo. Ellos dicen, nuestro padre es Abraham, pero aquí el sentido es espiritual. En la primera parte somos descendientes de Abraham. Aquí el sentido es espiritual, es decir, nosotros somos tan piadosos como Abraham. Y es que en el siglo I, hermanos, circulaba un mito en Israel, y ese mito enseñaba que Abraham había sido bueno, por eso Dios lo había escogido. Era el mito judío que se creía en el siglo I. Fíjese, hermano, que irónicamente, aunque Romanos dice que el Señor le confió a los judíos su palabra, sus oráculos, usa esa palabra, dice, les fue confiado los oráculos de Dios, es decir, la revelación de Dios a ellos. Irónicamente, hermanos, aunque ellos tenían la palabra, ellos creían muchos mitos. Muchas cosas que no estaban basadas en la escritura. Por ejemplo, que Abraham se sentaba a la puerta del infierno y si veía venir a un judío que estaba circuncidado no lo dejaba entrar. Que Abraham había sido bueno y que por eso Dios lo había escogido. Pero la escritura realmente dice en Josué que Abraham no había sido bueno, sino que Abraham había sido una persona idólatra. Y de ahí fue que por gracia el Señor lo llamó para a través de él formar entonces un pueblo. Lo llamó entonces por gracia, no por ser bueno. Y número 2, lo llamó antes de ser circuncidado, no después de ser circuncidado. Era un incircunciso. Abraham, el padre de todos los creyentes, es padre de todos los creyentes precisamente por eso.
porque él fue llamado siendo un gentil, siendo un incircunciso, y Dios lo justificó por gracia. Y ese es exactamente el mismo modelo y el mismo patrón bajo el cual Dios sigue trabajando hoy con nosotros. Nos llama de allá donde nosotros estábamos en el pecado, y por gracia entonces nos redime, y entonces nosotros podemos dar los frutos como hijos de Dios. El Señor Jesús les dice: procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. Jesús les dice: ustedes tienen pensamientos homicidas. Abraham no tenía pensamientos homicidas. El contraste era grande entre Abraham y estos religiosos. Vosotros, les dice el Señor, hacéis las obras de vuestro padre. Les está diciendo: ustedes no son hijos espirituales de Abraham. Porque la obra más grande, hermanos, de Abraham en sí no fue sacrificar a Isaac. Esa no fue la obra más grande, el intento de sacrificio. La obra más grande de Abraham fue creer en Dios, dice, y le fue contado por justicia, y entonces fue llamado amigo de Dios. Entonces, ¿cuál es la obra más grande que nosotros como descendientes espirituales de Abraham tenemos que hacer? Es creer en Cristo, creer en el que Dios ha enviado. Y esto es lo que ellos estaban haciendo: rechazar a quien el Señor había enviado. Jesús les había dicho muchas veces: el Padre me envió, yo no doy testimonio de mí mismo, el Padre da testimonio de mí mismo. No les hablo lo que yo quiero, les hablo lo que el Padre me ha dicho que yo les hable. Pero sin embargo ellos, a pesar de todo, lo querían matar. ¿Okay? Entonces, para terminar este punto, hermanos, como bien le dijo Pablo a los romanos, no todo el que desciende de Israel es israelita. Romanos capítulo 9, versículo 6, sino un remanente de creyentes. Son los creyentes verdaderos los que son los verdaderos hijos de Dios, no necesariamente los descendientes físicos de Abraham. ¿Ok? Y vamos a ver entonces ahora, hermano, la tercera afirmación. Dijeron: somos descendientes físicos de Abraham, igual de piadosos que Abraham, por tanto somos hijos de Dios. Verso 41 al 47. Vamos a retomar la parte B del verso 41, porque leímos solo la primera parte en la declaración anterior. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Pregunta el Señor: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Qué fuerte que el mismo Cristo les diga a ellos: ustedes no son de Dios, y ellos se creían de Dios. Este es un ataque contra el Señor. Le dicen: nosotros no somos nacidos de fornicación. Están furiosos, porque Cristo les ha dicho: ustedes no son realmente igual de piadosos que Abraham. Entonces recurren a los insultos, es una burla. Le están insinuando: tú eres hijo de fornicación, nosotros no. Eso es lo que implícitamente están diciendo. Y es que, como ya lo he mencionado en varias ocasiones, se creía otro mito, también otro rumor, de que Cristo realmente no era hijo de José por adopción, sino que Cristo era hijo de un tal soldado romano que se llamaba Pantera, que se había metido con María, y que entonces Jesús había sido producto de una fornicación y que por tanto era un bastardo. Eso es lo que se creía. Y había entonces ese debate, porque siempre había esa duda sobre la procedencia de Jesús. Sabemos que Jesús fue engendrado del Padre por obra del Espíritu Santo. José no era su padre biológico, era su padre adoptivo, pero estos decían que el padre biológico realmente había sido un soldado con el cual María se había metido y que por tanto Jesús era un bastardo. ¿Okay? Entonces ellos lo están atacando a él.
En debate esto es lo que se llama un ataque a la persona en lugar del argumento. Cuando estás dialogando con alguien y la persona te deja sin argumentos, eso es lo que Cristo había hecho, dejarlo sin argumentos, entonces atacar a la persona, empezar a burlarse de la persona, porque no puede rebatir lo que se está diciendo. Ellos dicen, nosotros somos hijos de Dios, y quizás están teniendo en mente pasajes donde el Señor había llamado a Israel mi primogénito. Por ejemplo, cuando mandó a Moisés, le dijo, ve y dile al faraón que deje ir a Israel, que deje ir a mi hijo primogénito. Eso está en Éxodo 4:22. Y entonces ellos por eso están diciendo, si Dios nos llamó hijos, pues somos hijos. Pero el sentido de esta palabra hijos siempre fue en el sentido nacional, no en el sentido espiritual. Le explico. En el sentido nacional, Dios tenía un plan con la nación. Y ese plan no dependía de la obediencia de ellos, porque era una promesa incondicional. Había de nacer, el Mesías tenía que nacer de un judío, ¿ok?, para que se cumpliera esa promesa, y no dependía de ellos. Por eso esa promesa se cumplió hasta el final, aunque Israel siempre fue rebelde todo el tiempo. Y en ese sentido, Dios les llama hijos, pero en el sentido espiritual la realidad es que cada uno de ellos debía tener una relación personal con Dios, una fe en Dios, una devoción en Dios personal. ¿Ok? Y entonces aquí, hermano, la enseñanza para nosotros es que solo los que tenemos una fe genuina en Dios somos hijos de Dios. Dios no tiene nietos, ¿sí? Si tus padres son cristianos y son hijos de Dios, tú no puedes decir, bueno, como mis padres son hijos de Dios, automáticamente yo soy el nieto de Dios. Eso no existe espiritualmente. Espiritualmente cada persona necesita realmente venir a Cristo para poder ser salvo. No hay salvación fuera de Jesucristo. No hay. Él es el camino, la verdad y la vida. Y no lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Si tú estás confiando en tu religión, si tú estás confiando en tu bondad, estás perdido. De hecho, esa es una señal que da testimonio de que estás perdido. Porque estás rechazando el camino que el Padre ha provisto y que es su Hijo. Esto es una gran verdad. A la luz de esto, hermanos, y yo sé que a muchos quizás les duele porque repito algo que dije la semana pasada, y es que la iglesia cristiana ha desarrollado una gran idolatría por Israel, por el Israel étnico, y es que a la luz de Juan 5:23 dice que el que no honra al Hijo no honra al Padre. Juan 15:23 dice que el que aborrece al Hijo también al Padre aborrece. Y esto es fuerte, pero esto quiere decir que el judaísmo es una religión falsa. Esto quiere decir que el Islam es una religión falsa. Porque mientras no honren al Padre, no tengan al Hijo, aunque digan tener al Padre, si no tienen al Hijo, no tienen al Padre realmente. Y aquí es donde viene la declaración que Jesús les ha venido dando como paulatinamente. Ustedes son de su padre, ustedes hacen las obras de su padre. ¿De qué padre? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Al principio Jesús dice, sé que son hijos de Abraham. Lo sé. Y ahora les dice, pero son hijos del diablo. Y lo que les está diciendo es, aunque físicamente es verdad, son descendientes de Abraham, espiritualmente y moralmente ustedes no son hijos de Dios. Ustedes son hijos de Satanás. Por tanto, les dice, los deseos malvados de su padre quieren hacer. Y esos deseos son que él es homicida y mentiroso desde el principio. Y esta expresión principio aquí, la alusión que se refiere es a cuando Satanás, ¿verdad?, vino y tentó a Eva, a Adán, para que cayeran. Por eso es padre de mentira. Y cuando dice homicidio se refiere a que también Satanás fue el que de alguna manera tramó o estuvo detrás de bambalinas en el homicidio donde Caín mató a su hermano Abel. Él es homicida, dice, desde un principio y mentiroso desde un principio y no ha permanecido en la verdad. Quiere decir que desde ahí, hermanos, desde el inicio, desde la caída para acá, el diablo se volvió el enemigo de la humanidad. Por eso le llamamos el enemigo de las almas o el adversario, el diablo, el murmurador. De ahí para acá, dice la Biblia, presenta al diablo como un león rugiente que anda siempre buscando a quien devorar. ¿Y sabe cómo es una forma bien sutil del diablo destruir a la gente?
decirle a la gente que son buenos y que no necesitan el perdón de Dios. Esa es una de las mentiras más astutas de Satanás. Decirle a la gente, ¿sabes qué? Tú realmente con que seas bueno puedes ser salvo. Sé bueno. Esto es irónico, ¿verdad? Alguien diría, ¿cómo el diablo siendo malo me puede decir a mí, sé bueno? Bueno, si te lo está diciendo con el propósito de que confíes en esa bondad para ser salvo, como él sabe que en tu bondad no hay salvación, sí te lo dirá. Si te lo está diciendo con el propósito de que te confíes y digas, no necesito a Cristo porque soy bueno, él es mentiroso y padre de mentira desde un principio, porque él sabe que no hay salvación fuera de Cristo. Jesús les dice una pregunta muy interesante. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Imagínense a Cristo frente a toda esta gente. Y lo que les está diciendo es, si alguno de ustedes que están aquí saben que yo he cometido un pecado, díganmelo ahora. Y nadie le responde, porque Jesús no había pecado en él. Isaías dice que no hubo engaño en su boca. Cristo es sin pecado, precisamente para poder redimir a los pecadores. Mire lo que dice Hebreos 7:26. Vamos a ponerlo por si alguien no tiene Biblia. Y esto se refiere a Cristo. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Por favor, hermanos, ¿quién puede ser más sublime que los cielos sino Dios? ¿A quién podemos elogiar diciéndole, tú eres más sublime que los cielos? Imagínense diciéndole eso a Moisés, que le digamos a Moisés, tú eres más sublime que los cielos, o a Elías, o a Pablo. Estaríamos cometiendo ¿qué? Idolatría prácticamente. Pero se lo podemos decir y la misma Biblia se lo dice a Cristo, tú eres más sublime que los cielos. No hay nadie más sublime que los cielos que Dios. Y este pasaje está aplicado, hermanos, a Cristo. Por eso cuando Cristo les dice, ¿quién de ustedes me puede señalar un pecado a mí? Ninguno puede hacerlo. Porque Cristo es sin pecado. Ellos decían, tú eres hijo de fornicación, pero la realidad es que había sido engendrado por el Padre. Y que era más sublime que los cielos. Y que nadie le podía señalar un pecado. Si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Si Jesús era sin pecado, porque no le pudieron señalar un pecado, por tanto estaba diciendo ¿qué? La verdad, porque mentir es pecado y él era sin pecado, entonces no estaba mintiendo. Ahora, si yo estoy diciendo la verdad, ¿por qué no me creéis? Y entonces ahí es donde nosotros vemos la obstinación de esta gente, prácticamente rechazando todas las pruebas de que él era quien decía ser, ya de una forma terca, de una forma obstinada. Hay gente que se aferrará, hermano, a la confianza en su propia religión hasta el final y rechazará a Cristo hasta el final. El que es de Dios, dice el Señor, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Como no responden, ¿quién me redarguye de pecado? Y todos guardan silencio, entonces él mismo responde su pregunta. Y entonces él les dice que ellos no creen en él, porque ellos no son de Dios. Él les da la respuesta. ¿Quieren saber por qué no creen en mí? Les dice Cristo, porque ustedes no son de Dios. Ustedes creen que son de Dios, que guardan la ley, que hacen esto, que son buenos, que hacen esto otro. Ustedes no son de Dios. Hermano, cuando usted le evangelice a una persona, consuélese en el siguiente pensamiento. Los que son de Dios, tarde o temprano vendrán, sí o sí. Consuélese en eso, porque a veces uno es rechazado cuando evangeliza, pero consuélese en eso. Haga la obra, ore, hable a las personas de Cristo, y si ellos lo rechazan, lo maldicen, sepa usted que están rechazando a Dios. ¿Ok? Y hay otros, hermano, que hagas lo que hagas, no vendrán. ¿Por qué? Porque no son de Dios. Aquí lo vemos. No pudieron redarguir de pecado al Señor, sabían que Jesús estaba diciendo la verdad, y sin embargo no vinieron hasta el final. Y ahora vamos a entrar a la segunda parte, hermanos, del verso 48 al 59, donde veremos entonces la reacción de esta gente. ¿Cómo? Nosotros somos hijos del diablo.
Nos estás llamando hijos del diablo. Aquí vamos a ver entonces cómo estas personas, hermano, reaccionan. La realidad, hermanos, es que detrás de la oposición de estos religiosos estaba Satanás. Esa es la realidad. Detrás de toda la oposición de toda esta gente estaba Satanás. ¿Por qué? Porque siempre ha habido una guerra entre Dios y Satanás, siempre, desde el principio. Nosotros entendemos por la ortodoxia cristiana que el diablo fue creado por Dios, que es una criatura que se rebeló en el cielo contra Dios, que fue expulsado y que fue arrojado de la presencia de Dios porque se halló orgullo en su corazón. Esa es nuestra postura cristiana. Y nosotros entendemos entonces que a partir de ahí se inició una guerra cósmica, así es como se le llama teológicamente, entre Dios y el diablo. Ahora, cuando digo esta guerra, hermano, no se imagine a Satanás como un gran guerrero dándole lucha a Dios, dándole batalla a Dios, no. Dios es Dios, el diablo es un ser creado que Dios lo puede derrotar fácilmente. Y alguien preguntaría, como preguntan los niños, ¿no? Los niños a veces hacen preguntas difíciles. ¿Y entonces por qué Dios no lo destruye y nos acabamos de un montón de problemas? Bueno, porque sirve a sus propósitos. Sirve a sus propósitos. El diablo realmente lo vemos en Job como un servidor prácticamente de los planes y propósitos soberanos de Dios. Y entonces no vea usted al diablo como, oh, Dios no lo ha derrotado, no lo ha destruido porque no puede. No, hermanos, el diablo no le aguanta a Dios ni un round. En el segundo uno del round 1 es derrotado. Lo que pasa es que no lo hace, porque no sé si ha visto que luego circulan memes en el Facebook donde está Cristo y Satanás echando vencidas. Y como que están sufriendo los dos, ninguno de los dos puede ganar ventaja sobre el otro. Eso es irreal. Cristo solamente tiene que hacer así para destruir todas las obras del diablo. De hecho, a eso vino, primera de Juan 3:8. Dice, Cristo vino a destruir las obras del diablo, pero eso llegará a su momento en que Él será atado, destruido y condenado para siempre. Pero mientras tanto, pues algunas personas se dejan influenciar por Satanás y rechazan el evangelio. ¿Ok? Vamos a ver entonces, hermano, el ataque contra Cristo, verso 48 al 51. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Vea los insultos. El ataque a la persona, que en el debate le llaman el ataque ad hominem, es decir, el ataque al hombre, en lugar de al argumento. No pudieron con él, ok, ahora vamos a tratar de burlarnos de ti, de desprestigiarte. Ya te dijimos que eres hijo de fornicación, ahora te decimos no solo que eres hijo de fornicación, sino que eres un samaritano. Y en el siglo I, decirle samaritano a un judío era el peor insulto que pudiera haber. Se les consideraba a los samaritanos un pueblo de estúpidos. Fíjese lo que están implicando que Jesús es. Lo consideraban un falso maestro porque los samaritanos no creían en todo el Antiguo Testamento, sino solo en los primeros 5 libros de Moisés. Decían que solo eso era inspirado y lo demás no. Lo estaban considerando alguien que no adoraba al Dios verdadero porque los samaritanos tenían su propio lugar de adoración y los judíos lo consideraban falso. Entonces es un insulto que implicaba muchas cosas. Pero no solo lo llaman samaritano, le dicen, además, estás endemoniado, tienes un demonio. El Señor Jesucristo le responde simplemente, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre. Ellos sí estaban bajo la influencia de Satanás, porque Cristo dijo que ellos eran hijos del diablo. Pero estaban volteando la tortilla, decimos los mexicanos, diciendo que Cristo era el que estaba endemoniado, cuando realmente Cristo dice, no. Yo realmente lo que me dedico es honrar a Dios, a honrar a mi Padre. Al punto que evangelizabas hasta el cansancio, no comía, se desvelaba, madrugaba, caminaba largos trechos de camino. Él dice, no, yo me he dedicado a honrar a Dios. Yo no estoy endemoniado, ustedes son los que son hijos de Satanás. Porque yo no busco mi gloria. Yo no busco mi gloria, les dice a ellos. Y ellos era lo que guardaban, era lo que buscaban, ¿no? Buscaban su propia gloria, la gloria de los hombres. Y luego dice, el que guarda mi palabra, dice Cristo ahí en esa parte final, nunca verá muerte.
Siempre que veamos, hermanos, en el Nuevo Testamento la frase guardar mi palabra dicha por Cristo, siempre se refiere a todo lo que Él enseñó en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Todo lo que Él enseñó en el Nuevo Testamento. Cuando Cristo dice, el que guarda mis mandamientos es mi discípulo, que siempre se refiere a lo dicho en el Nuevo Testamento. Tenga eso siempre en cuenta cuando ve esa expresión. Bueno, el que guarda la palabra, hermanos, simple y sencillamente dice que no verá muerte. Y no es que no vamos a morir físicamente, sino que seremos resucitados, porque guardar la palabra es una señal de ser verdaderos hijos de Dios, de haber sido justificados, de estar en Cristo. Y el que está en Cristo, pues no hay ninguna condenación para él. Esto de que el que guarda mi palabra nunca verá muerte, hermanos, creó una confusión en ellos. Y eso es lo que vamos a ver ahora. La confusión de los enemigos de Jesús. Versos 52 hasta el 58. Dice, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Este grupo, hermanos, tuvieron una confusión porque el Señor les dijo, el que guarde mi palabra no verá muerte. Y ellos, como se están diciendo ser hijos de Abraham, dicen, pero si Abraham murió, los profetas murieron. Se murieron. Vean, hermano, que ni siquiera estos grandes hombres de Dios pudieron evitar la muerte física. Abraham murió, Moisés murió, los profetas murieron y nosotros vamos a morir también. ¿Okay? Aunque eran hombres de Dios, gente piadosa, vieron muerte en su momento, vieron muerte física. Pero Cristo lo que habla es de que el que guarda la palabra no verá muerte, porque él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Yo le resucitaré en el día postrero, y donde yo estoy, él estará también. Y es a esa muerte que se refiere. Sabemos que Abraham y los patriarcas y los profetas, ¿dónde están? Están vivos ante Dios. De hecho, cuando el Señor se reveló a Moisés, le dijo, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Jesús utilizó esa frase en el Nuevo Testamento para decir, Dios no es Dios de muertos, sino que es Dios de vivos. Ellos deducen entonces y dicen, ¿acaso eres mayor que nuestro padre Abraham o los profetas? ¿Quién te haces a ti mismo? Fíjese que Abraham se había regocijado por la venida del Mesías, por la venida del Salvador. Se había gozado en esta promesa que se le había hecho a él, porque se le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Nosotros entendemos por Gálatas 3:8 que esa simiente es Cristo, ese descendiente de Abraham, en el cual iban a ser benditas todas las naciones que creamos en Cristo, es Jesús. Entonces Abraham se gozaba en la venida de Cristo. Pero estas personas, hermano, lo querían matar al Señor. Le dicen, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Porque ellos comienzan a sacar matemáticamente la cuenta. Ellos dicen, espérate, Abraham vivió hace 2000 años. Porque más o menos ese es el tiempo que separa la existencia física de Abraham con la existencia física del Cristo encarnado. Y ahora tú, que no tienes ni 50 años, dices que has visto a Abraham. Ellos comienzan a pensar por la lógica, ¿sí? No tienes de 50 años y Abraham vivió hace 2000 años. ¿Cómo vas a poderlo haber visto? Están diciendo eso, no puede ser. Pero ¿de qué estaba hablando Cristo cuando Cristo dijo, Abraham vio mi día? Se estaba refiriendo a que Abraham creía en la promesa del Mesías que había de venir. Y además, sí, Cristo había visto a Abraham hacía 2000 años antes, porque Cristo es Dios y porque Cristo formó a Abraham en el vientre de su madre. Esa es la realidad a la luz de las Escrituras.
y el Señor les dice, antes de Abraham yo soy. No les dice antes de Abraham yo era, sino yo soy. La expresión es atemporal, sin tiempo. Y esa expresión de yo soy es un atributo de Dios. Dios es el yo soy. Porque Él no está en nuestro tiempo, no está en un presente eterno, donde Él es el que era, el que es y el que ha de venir, el que siempre ha existido y siempre existirá. Y Cristo está entonces, en todas estas declaraciones, hermano, implícitamente, Cristo está diciendo que es Dios. Fíjese, Hebreos 7:26, más sublime que los cielos. ¿Quién es más sublime que los cielos? ¿Quién me redarguye de pecado? ¿Qué hombre no peca? Me parece que en Eclesiastés 7:29 Salomón dijo, ¿qué hombre hay que no peque? Todos pecamos. ¿Sí? No, la cita la tengo mal. Eso es Eclesiastés 7:29 dice que el hombre hizo recto que Dios hizo recto a los hombres y ellos buscaron muchas perversidades. Pero hay un pasaje de Salomón, me parece, en la consagración del templo, alguien que lo busque en Crónicas tiene que estar, donde Salomón dijo, ¿qué hombre existe en el mundo que no peque? Y le dice, por favor, Señor, que cuando Israel peque, donde quiera que estén en cualquier parte del mundo, cuando volteen hacia el templo que estaban inaugurando y oren, sean oídas entonces sus oraciones. Y la reacción, hermanos, de esta gente ante estas declaraciones es intentar matar al Señor. Con eso vamos a terminar. El intento por matar al Señor Jesús en el último versículo que vamos a analizar el día de hoy, hermanos. Verso 59, por favor. Búsquenme la cita de Salomón, hermanos, por favor, para decirla bien. Está en la consagración, en la dedicación del templo, donde Salomón está orando al Señor y él dice que no hay hombre que no peque. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. La reacción fue de matarlo, ¿no? O sea, ya les había dicho muchas cosas. Ustedes son hijos del diablo, ustedes no conocen a Dios, ustedes son unos mentirosos, yo no soy mentiroso. Y estas personas, hermano, enfurecidos, entonces tratan de acabar con el Señor, pero sucede algo que ya hemos venido viendo mucho en el Evangelio de Juan, y es que cada vez que le querían hacer algo, como no había llegado su hora, ¿qué sucedía? El Señor simplemente pasaba en medio de ellos o se iba y ellos se quedaban, no sé, frisados, la Biblia no lo dice, pero estaban prácticamente imposibilitados para dañar al Señor. ¿Dónde están los estudiantes de la Biblia? ¿No me encuentran el pasaje? Eclesiastés 7:20. Ok, bueno, vamos a leerlo. Yo estaba seguro que era en la consagración del templo, pero está bien. Debe de haber otro entonces. Primera de Reyes. Esa es a la que yo me refería. Vamos a ver esa. Primera de Reyes. También está en Crónicas, sí, porque Crónicas y Reyes es lo mismo. Segunda de Crónicas. Bueno, llegué más rápido a Crónicas. Vamos a leer eso. ¿Crónicas qué? ¿6 qué? Segunda de Crónicas 6 ¿qué? Gracias. Si pecaran contra ti, pues no hay hombre que no peque. ¿Ok? Y te enojes contra ellos y entregares y los entregares delante de sus enemigos para que los tomaren, los lleven cautivos a tierra de enemigos lejos o cerca. Y ahí dice que entonces ellos se volvieran al templo que están inaugurando. Pero el punto que estamos buscando es que no hay hombre que no peque, pero Cristo no peca. Entonces Cristo es Dios. Cristo no es cualquier hombre. Teológicamente nosotros lo conocemos como el Dios hombre. Así es como teológicamente se le conoce a Cristo. Y todos estos son atributos de su deidad, son declaraciones. Hermano, quien siga negando a estas alturas, después del estudio profundo que estamos haciendo de Juan y de aquí a que terminemos, que Cristo es Dios, definitivamente es un hereje por voluntad. ¿Sí? Es un hereje que voluntariamente, como estos ciegos, han decidido ser herejes hasta el final. Porque Cristo es Dios, es una doctrina no negociable y es una doctrina de salvación. Concluyo con lo siguiente, hermanos, con unos pensamientos breves. Estamos hablando de la confianza en la falsa religión, o la falsa seguridad, mejor dicho, hermanos, en la religión. La falsa seguridad, el creerte salvo. Yo te quiero decir algo. Si tú estás hoy aquí en este lugar y Cristo no es Señor de tu vida, estás condenado.
No, pero es que yo confío en esto, yo confío en esto otro, yo no soy tan malo. Mis papás me instruyeron en tal o cual religión. Practico X o Y espiritualidad en mi casa. Estás perdido. Esa es la conclusión de este sermón. Tu confianza en tu bondad o en alguna religión que tú profeses fuera de Cristo hace que realmente estés perdido. Hay una necesidad innata, hermanos, en nosotros los seres humanos por seguridad. Esa es la razón por la que queremos ahorrar, una seguridad, tener una seguridad económica. Hay una seguridad innata por nuestra salud. A nadie de nosotros nos gusta estar enfermos. Por eso a veces nos hacemos un físico, ¿no? Sin tener nada en el cuerpo. Tú no tienes nada, pero tú dices, me voy a hacer un físico porque quiero estar seguro que no me aparezca una enfermedad en 1 año, 2 años. La seguridad en las relaciones. Siempre andamos buscando tener personas con las cuales nos relacionamos y sentirnos seguros. Pero también hay una necesidad por seguridad espiritual. La gente quiere sentirse también seguro espiritualmente. Saber que si muere, no se va a perder. ¿Puede el hombre encontrar satisfacción, hermanos, en las riquezas? La Biblia dice que no. La parábola del rico insensato dice que justo cuando llegó a la escalera, a la cima de la escalera del éxito, el Señor le habló y le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has juntado, ¿para quién será? Su éxito personal en la tierra estaba asegurado, pero su alma estaba en bancarrota. Iba a morir y se iba a perder y todo ese dinero iba a ser de alguien más. ¿Podrá el hombre encontrar seguridad en la belleza personal? No. Uno envejece, dijo, me parece que fue un salmista, los años pasan y volamos. En un tiempo se puede ser atractivo y todo lo que un tiempo fue atractivo termina marchito, envejecido. Ya nuestro gabinete está lleno, hermano, de medicinas, nos duele todo. Yo pasé los 40 apenas y ya no puedo hacer muchas cosas que hacía antes. La semana pasada nos juntamos a jugar básquetbol con unos hermanos e inmediatamente me torcieron el dedo. Dice la Biblia que en los tiempos de David había un hombre que era el más hermoso en todo Israel. Su nombre era Absalón. Era tan hermoso y su cabello era tan espectacular que dice que se lo cortaba una vez al año y para presumir qué tan espectacular era su cabello, lo pesaba. Era abundante, tenía un volumen el cabello espectacular porque dice que pesaba 2,5 kilos, 200 ciclos. ¿Se imagina? ¿Y sabe qué le pasó a Absalón? Su mismo cabello lo mató. Porque un día mientras huía de unos enemigos que lo perseguían, dice que quedó enredado y su cabello era tan resistente y tan bueno que quedó colgando de un arbusto. Y entonces vino un general de David y le metió un flechazo en el corazón porque se había sublevado contra su padre. La belleza es temporal, se acaba, se va. Llegará un momento en que ya ni las mejores cremas del mundo te funcionarán. ¿Podremos encontrar satisfacción en los placeres? Salomón dijo que no. Probó de todo. Tuvo 1,000 mujeres. Probó de todos los vinos. Probó de todas las construcciones y propiedades y tenía caballos. Tenía dinero, oro, plata, tenía todo. Y al final de su vida, su conclusión fue, después de haber desperdiciado mucho tiempo, porque dice que todas sus esposas lo llevaron a adorar ídolos y apostatar de su fe, llegó a la conclusión, el resumen de todo discurso es este, teme a Dios y obedece sus mandamientos, porque de todo lo que hagamos hemos de dar cuenta a Dios. Ese fue su resumen de Salomón. ¿Cuántos tienen planes y proyectos? Todos tenemos planes y proyectos y es bueno, tampoco es ser una persona sin visión, sin metas, ¿no? Pero le aseguro que esos planes y proyectos pasarían a ser nada si a usted hoy le dijeran que está desahuciado. El comprar un carro, remodelar la casa, hacer un buen viaje, todo eso perdería su importancia inmediatamente. Si hoy te dijeran, te quedan 3 meses de vida, tienes una enfermedad terminal. ¿Por qué tenemos planes y proyectos para nuestra vida? ¿Sabe por qué? Porque en nuestra mente estamos asumiendo que todavía nos falta mucho por vivir, que nos queda mucha vida, pero la vida no es nuestra. La vida es del Señor.
¿Han escuchado el dicho, el tiempo no perdona? Y tiene un poco de sabiduría, ¿no? Porque sí, el tiempo no perdona, nos pasa revista, a veces hay cosas que sembramos en el pasado, que fueron malas y que nos toca cosechar en el futuro, cosechar lo que merecemos por haber sembrado mal. El que siembra mal cosecha mal, el que siembra bien cosecha bien. El tiempo no perdona, es cierto eso. Pero le tengo una buena noticia, Dios sí perdona. Dios sí perdona. Y aunque tú estés ya acabado y no tengas más esperanza y estés desahuciado, si ahí donde tú estás, tú te postras, pides perdón, Dios te perdona y te da vida eterna en Cristo Jesús. Vamos a orar. Amén. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.